El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, radioescuchas. Esto es El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia. Su compañero Luis Soto les da la bienvenida. El día de hoy tenemos un programa dedicado a las manifestaciones artísticas y culturales de las civilizaciones que han existido y existen en la historia de la humanidad. Para comenzar, Jorge Lares les hablará sobre Mesopotamia. La civilización mesopotámica es considerada la cuna de la civilización, ya que se piensa fue la primer cultura que llegó a asentarse y crear ciudades. Dicha civilización se ubicaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Actualmente sería la zona que comprende Irak, Irán y Siria. Se piensa que sus comienzos pudieron haber sido entre el año 4000 al 3500 a.C., aunque se ha llegado a datar de más antigüedad, hasta el año 539 a.C. Más que un solo pueblo, Mesopotamia es un conglomerado de culturas que surgieron en ese espacio geográfico: sumerios, acadios, caldeos, asirios, elamitas, babilonios y persas. Esta civilización vio el nacimiento por primera vez de grandes innovaciones como la agricultura, el uso del metal, el nacimiento de la escritura, la aparición de grandes ciudades y algunas de las primeras obras de arte originadas en una civilización. En el renglón de la arquitectura, las diversas culturas de la zona desarrollaron un tipo representativo de edificio, el llamado zigurat. Esta edificación, cito, era un monumento con una base de planta cuadrada o rectangular, construido en forma de alta terraza, escalonado en varios niveles, 3, 4 o 7, en el último de los cuales se erigía una capilla o un templo. El núcleo se construía con adobes secos al sol, revestidos con una gruesa capa de ladrillos cocidos en hornos. El templo en la cima, al que se accedía a través de escaleras situadas de forma perpendicular a la fachada o adosados a esta, era de ladrillos esmaltados. Fin de la cita. La función de estas construcciones era de carácter meramente religioso y en ellas no se realizaban ceremonias ni actos públicos, ya que eran consideradas las moradas de los dioses y solo los sacerdotes tenían acceso al templo de la cima. Las teorías apuntan a que estos templos fueron construidos sobre bases elevadas porque servían como un puente entre el cielo y la tierra, o por la concepción de que los dioses primigenios vivían en lo alto de las montañas y que estas construcciones de gran altura eran una forma de llevar a los dioses a la cercanía en sus ciudades. Las culturas sumeria, acadia y babilónica crearon varios de estos edificios. El zigurat más antiguo que se conserva es el de Kashan, datado en el año 2900 a.C., y hasta la actualidad se han logrado localizar 32 de ellos, 4 en Irán y el resto en Irak. Los zigurat más importantes fueron el zigurat de Ur, con más de 4000 años de antigüedad aproximadamente, situado en la actual ciudad de Nasiria en Irak, y en su tiempo dedicado a la diosa lunar Nana, con base de 61 por 45.7 y 15 metros de altura. Fue construido principalmente con ladrillos de adobe en el interior y el exterior por ladrillos cocidos.
El acceso a la parte superior se daba a través de 3 escaleras y contó con 7 terrazas, de las cuales se conservan 3. Otro importante vestigio es el Templo Blanco de Uruk, fechado entre 3200 a.C. y 3000 a.C., dedicado al dios del cielo Anu. Su base mide alrededor de 45 por 50 metros. Uno de los sigurat más impresionantes fue el de Temananki, dedicado al dios Marduk en Babilonia, fechado alrededor del siglo VI a.C. Según las descripciones de Heródoto, contaba con una altura de alrededor de 91 metros, constituido por 7 niveles pintados de diferentes colores. El último nivel, así como el templo, estaban pintados de color azul y contaba con 3 escaleras, 2 laterales y una al centro. Actualmente solo se conservan algunas ruinas de él. Se piensa que la Torre de Babel, citada en la Biblia, se trata de este sigurat. Otro tipo de construcción importante fueron los palacios, los cuales, cito, eran una especie de palacio-fortaleza muy complejos, compuestos de numerosas salas y habitaciones tanto para la familia real y los funcionarios como para el almacenaje, todas ellas interconectadas a modo de laberinto en torno a patios, jardines y terrazas, rodeada de fuertes muros. Fin de la cita. Principalmente las culturas asirias, babilonias y persas fueron las grandes constructoras de palacios. En estas construcciones destaca la parte llamada Apadana o sala de audiencias, la cual era una habitación que contaba con grandes columnas. Entre estos palacios destacan el Palacio de Mari, ubicado en la actual Siria, datado en el siglo XVIII a.C., con medidas de alrededor de 2.5 hectáreas. En él se encontraron cerca de 25.000 tablillas de arcilla con escritura cuneiforme y varios frescos en sus paredes. También destaca el Palacio Sirio de Sargón II, datado hacia el año 700 a.C., el cual contó con enormes relieves escultóricos. En el renglón de la escultura, Mesopotamia presentó las siguientes características. Utilizaban el realismo conceptual, o sea que las dos partes de la figura, la izquierda y la derecha, debían ser simétricas. Representaba a dioses, soberanos o funcionarios. La imagen de la persona representada no coincidía completamente con la forma real. Trabajaban el bulto redondo y el relieve. Los materiales principales eran la arcilla y el alabastro. Tenía un componente meramente religioso. Realizaban también relieves de arcilla esmaltados y estelas en las que contaban sus historias. Entre las figuras más representativas destacan el Gudea de Lagash del siglo XXII a.C., el intendente Ebil de Mari, la cabeza de rey Acadio hacia 2250 a.C., trabajado en bronce y de tamaño natural, o el toro androcéfalo de Hirsu, datado en 2130 a.C. También se utilizaron las estelas en las que representaron su historia o leyes. La más famosa es la procedente del periodo babilónico, conocida como el Código de Hammurabi, 1753 a.C., que contiene un conjunto de leyes que intentaba conjugar las ya existentes. Va desde castigos pecuniarios hasta la ley del talión. En Mesopotamia, y gracias al nacimiento de la escritura cuneiforme, se dio el inicio de las primeras obras literarias, que eran más que nada poemas, himnos y lamentaciones. La escritura pasó de ser utilizada con fines administrativos a la plasmación de mitos y leyendas. El primer antecedente fue la literatura oral sumeria. Entre los principales poemas encontramos el Enuma Elish, que narra la creación del mundo, la epopeya de Erra, el poema Trasis, donde se narra el diluvio, el poema de Su y el ya mencionado Código de Leyes de Hammurabi.
Basado en poemas sumerios independientes o el poema de Gilgamesh, es considerado como el relato épico más antiguo de la historia. En el renglón de la música, fueron las culturas de Mesopotamia quienes desarrollaron algunos de los primeros instrumentos musicales que originaron los que se conocen actualmente: lira, arpa, laúd, flauta, chirimías dobles, sistros, tambores, bombos, sonajas, trompetas rectas o en espiral o varillas entrecorchadas. Por los registros pictóricos existentes se ha llegado a considerar que la danza era procesional. Entre las ciudades principales cabe destacar Babilonia, la cual fue bellamente reconstruida y edificada por los reyes Nabopolassar, Nabucodonosor II y Nabónido entre los siglos 7 y 6 a.C. Entre sus edificios principales encontramos el ya mencionado Etemananki o Sigurat de Marduk, la puerta de Ishtar, decorada por los ladrillos vidriados de color azul, donde estaban plasmados leones y grifos, así como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los llamados jardines colgantes de Babilonia, además de varios templos, palacios y fortalezas. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lares Miranda. A continuación, Alejandra Naranjo los ilustrará con la civilización de Egipto. La cultura egipcia. A lo largo de la historia, las diferentes civilizaciones han expresado su forma de ver la vida mediante pinturas, música, escritura, entre otros. Los egipcios le daban una función religiosa a sus representaciones artísticas, desde jarrones hasta grandes monumentos. Se estima que a partir del año 4000 a.C., los artesanos fabricaban vasijas de barro en el Alto Egipto, pero fue hasta el 3600 a.C. que hubo un florecimiento en la alfarería, plasmando pinturas en sus jarrones y paredes. Pero antes de explicar el arte egipcio, es importante saber dónde está ubicado. Egipto se localiza en el continente africano, al noreste, en el río Nilo. Se dividía por Bajo y Alto Egipto. Comparte con los griegos el mar Mediterráneo. El río Nilo les permitió asentarse y crecer como civilización. Una de las cosas a destacar es la representación de los faraones en las artesanías. Estos tenían artesanos que representaban su divinidad con grandes estatuas, tumbas, entre otros. Para ellos era importante dejar asentado su reinado. Los materiales utilizados fueron varios: la piedra principalmente, el marfil, la madera, arcilla y hueso. El oro también formó parte de los materiales que utilizaban. Con él adornaban vasijas, también hacían joyerías, incluso decoraban sillas. En cambio, el marfil y la arcilla eran utilizados para formar figuras humanas. La función de estas figuras era hacer que la persona tuviera vida eternamente, y generalmente eran enterrados con el propietario. Aquellas figuras eran idealizadas. La pintura egipcia tenía relieve y detallaba la vida cotidiana. En estas pinturas se pueden ver animales como peces, antílopes, incluso hipopótamos. Se refleja el ambiente al que pertenecían. En los jeroglíficos se plasmaban escenas normales como familiares u ocasiones especiales. La profundidad en los paisajes era casi nula. Los artesanos no plasmaban la distancia entre los objetos.
Lo que es importante destacar es que este sistema de escritura era algo complejo, ya que ciertas figuras tenían valores distintos, plasmaban sonidos y cosas. El francés Jean-François Champollion logró descifrar y leer jeroglíficos gracias a la piedra Rosette, que contiene escritura demótica, egipcia y jeroglífica. Esto permitió que en la actualidad podamos conocer un poco más de esta cultura. Otra de las cosas que es muy representativo de esta cultura fueron sus dioses. Muchas de las representaciones de los dioses tenían forma de animales. Uno de los ejemplos sería el dios Ra, quien era representado como escarabajo. Se plasmaba en la joyería e iconográficamente. Este dios representaba el sol y era creador supremo. También tenemos el caso de Anubis, dios de la muerte y momificación. A este se le representaba con una cabeza de chacal color negro. Se le daba este color por la putrefacción de los cuerpos y la tierra fértil. Para el baúl de Pesqueira, Alejandra Naranjo. Para finalizar, Omar Cota nos hablará sobre la India. La civilización india. Escribir sobre la civilización india sería retornar a los orígenes del ser humano. En la actualidad existe un sentimiento de pertenencia más profundo en las raíces que nos dirige a Occidente. Hace aproximadamente 2 siglos, Hegel, un filósofo historiador, refirió la máxima premisa del eurocentrismo, la cual dice lo siguiente, cito: la historia universal va del oriente hacia el occidente. Europa es absolutamente el fin de la historia universal. Fin de la cita. Esto indica que la civilización o humanidad, en términos generales, partió en Oriente. Su nacimiento y su finalización o cristalización se da en Europa. En esta etapa, según la interpretación de Hegel y de otros, se encontraba en una mayoría de edad. No obstante, esta visión o concepción historiográfica que observa a Europa como el centro resulta ser una interpretación que minimiza o niega otras civilizaciones como la India, que floreció en lo que se denomina como Oriente. En parte, se piensa que no existe una relación por parte de Latinoamérica con la India, pero esto sería caer en un error. Una de las grandes contribuciones universales fue el sistema de numeración que se utiliza hoy en día. Incluso ciertas prácticas como el yoga son propias de la religión hindú. Esto no tiene que visualizarse como se hace actualmente, sino que si se le piensa desde su raíz histórica o etimológica, se podría identificar al yoga como una práctica la cual se enfoca en concentrar la mente, una introspección, donde se pretende alejarse de lo mundano de la vida, para trascender a la divinidad o a lo místico. Hace milenios, durante el segundo periodo interglacial, se sabe que se asentaron seres humanos a causa de vestigios encontrados en la zona, en la cual posteriormente se desarrollaría la civilización indo. No obstante, fue hasta el año de 2500 antes de nuestra era cuando comenzó a desplegarse la cultura Harappa, que no es sino otra forma de referir a la civilización que se encontraba a lo largo del valle del río Indo en Afganistán, Pakistán y el noroeste de la actual India.
En la civilización indo se encontraban dos referentes de autoridad, tanto la ciudad de Mohenjo-Daro y Harappa. Estas se mantenían al plus o excedente producidos por graneros, los cuales estaban construidos con gran nimiedad o cuidado. Según Tapa Romila, en su libro sobre la historia de la India, se han de mencionar que esta cultura coexistió con Mesopotamia, con la cual mantenía una relación de comercio. A su vez se encontraban otros pueblos ubicados de la zona septentrional y occidental del subcontinente alineados al flujo del comercio. Advierte Romila que las ciudades expresaban cierta organicidad o planificación. Entre los vestigios arqueológicos que se han encontrado en estas regiones, se han avistado objetos pequeños y planos, de forma cuadrangular o rectangular y con una representación humana o animal y un grabado, los cuales pudieron haber obtenido cierta función de distinción entre los comerciantes o alguna relación con la producción que se realizaban en el campo. En el año de 1500, la cultura Harappa, a causa de ciertos factores, perdió su hegemonía y resplandor. Se desconoce bastante sobre esta civilización, pues no existen las fuentes o material necesario para rellenar ciertos vacíos historiográficos. Existe una relación viva entre la India y Europa. Incluso este último se conoció más a sí mismo, pues al estudiar el sánscrito, la cual es una lengua clásica de la India, se encontraba a su vez las lenguas indoeuropeas. Este árbol lingüístico aprendido del sánscrito indio se descubrió que este constituyó, cito, el núcleo del que surgen, además del sánscrito, lenguas como el latín, griego y el germánico antiguo. Fin de la cita. Advierte Benjamín Preciado en su artículo India, el desarrollo de una civilización. Por lo tanto, lenguas como el español, inglés, francés y alemán se encuentran en una relación de sangre. Aún así, debe existir conciencia de que en este periodo no solo existió el sánscrito como lengua, sino que existía toda una familia. Esto último confirma una peculiaridad que ha sido permanencia en la India, la cual trata sobre su diversidad. No obstante, dicho elemento o forma de ser ocasionó en gran parte de la historia de la India un sinfín de antagonismos que ocasionaban disgregaciones. Esto ocasionaba una ausencia de unidad, la cual fue una característica muy propia de lo que fue la India. Pero esta diversidad se manifestó en los años 320-540 intensamente, pero un sentido cultural. Esta etapa se le conoce como la Edad de Oro de la India. En dicho periodo se desarrolló la danza, la música, semejantes a las de hoy en día. Respecto a literatura, la sánscrita tuvo sus despliegues más resplandecientes. En cierta medida, comenzó a darse cierto sincretismo entre el hinduismo y el budismo, a pesar de que la dinastía Gupta eran hindúes. Se dio sin problema alguno. En esta edad que vivió la India, el arte budista alcanzó el cenit. A su vez, se realizaron las cuevas de Ajanta. En el campo de las matemáticas, se crea el sistema decimal. Para el Baúl de Pesqueira, en colaboración con Omar Alán Cota Alfaro, Luis Alberto Soto Ruán. Muchas gracias. Hemos llegado al final, Radio Escuchas. Esto fue El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia. Los invitamos a que nos sintonicen todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad.
Se despide de ustedes su compañero Luis Soto. Que pasen una linda tarde. Hasta la próxima. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.